La maestra María del Consuelo Santa María Aguirre es licenciada, es licenciada en Letras Hispánicas y maestra en Estudios México-Estados Unidos por la UNAM. Actualmente es profesora de tiempo completo en el área de lingüística de la licenciatura en enseñanza de inglés y es profesora definitiva en literatura en lengua inglesa. Sus líneas de investigación se centran en la poesía como factor de resiliencia, las narrativas identitarias de estudiantes universitarios y la alfabetización académica. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Voy a compartir aquí mi pantalla y pues es Tríada para la Inclusión de Cultura, Género y Edad con Murthy, Adichie y Bar. Es un honor estar aquí con mis colegas del Centro de Enseñanza de Idiomas y el CELITA. En esta ponencia voy a abordar la interculturalidad crítica, la literatura inglesa en la licenciatura en enseñanza de inglés y las tres autoras que se utilizan para esta práctica, Sudha Murthy, Chimamanda Ngozi Adichie y Phoebe Barr. Y finalmente daremos unas conclusiones. En primer lugar, bueno, pues debo señalar que mi presentación es como una continuación de del maestro Francisco Cerón, porque vamos a hablar de interculturalidad crítica, que obviamente también pues podría abordar algunos elementos del concepto de mediación del marco, del volumen complementario. Yo diría que uno de los grandes aciertos de ese volumen es el énfasis que pone en la literatura, en los medios y el arte, como pues elementos importantes para llevar este diálogo entre culturas de una manera pues más, digamos, pacífica, con diálogo, con conflicto, pero que se pueda resolver desde una perspectiva humanista. Esta interculturalidad crítica, como dice Walsh, pues parte de esta necesidad de leer el mundo críticamente, intervenir en la reinvención de la sociedad y avivar el desorden absoluto de la descolonización, traer preguntas, no nada más respuestas, ¿no? Y ella sigue a Franz Fanon y Paulo Freire. Por otra parte, Ortiz et al. Nos dicen que la identidad no es una condición ontológica, sino epistemológica, ética, política e ideológica. O sea, es adoptar una posición, no solo lo que soy, digamos, sino también lo que sé y cómo me asumo dentro de esa identidad. Por otra parte, definen para la interculturalidad decolonial, su fundamento es la convergencia de ciudadanos del mundo como, con una cultura propia, con una identidad definida y un autorreconocimiento de lo que se es, se siente y se hace, respetándolo, asumiéndolo, además compartiendo y retroalimentándose con otros autorreconocimientos. Es decir, es el papel del diálogo. En el caso de la asignatura de literatura inglesa en la ley, encontramos que pues esta licenciatura contiene las materias de literatura en lengua inglesa 1, 2 y 3. En la 1 revisamos siglos XX y XXI y particularmente tenemos la unidad 6 que señala la comunidad británica y otros países de habla inglesa. En este caso, para la unidad, les pongo el ejemplo que he realizado en los 2 años anteriores, en donde se ofrece al alumnado 3 lecturas. O sea, en cada unidad tratamos de ofrecer más de una opción, diferentes en tamaño, en contenido, en autor, en perspectiva, pero siempre alineadas con la unidad. Y cabe señalar que también tenemos este gran marco que nos ofrece el eje transversal de la UNAM en cuanto a la igualdad de género. Y dentro de la FES Zacatlán tenemos un conjunto de valores planteados en el plan de desarrollo y ahí destaca uno que dice respeto a la dignidad de las personas y cultura de paz, construir comunicación, construir diálogo para aceptarnos y autorreconocernos. Entonces, las 3 obras planteadas fueron estas 3 que tenemos para dar una variedad de cultura, género y edad. Son 3 autoras
como ven ustedes, pues pertenecen ya al siglo XXI. Y en primer lugar tenemos a Sudha Murty, es una autora de la India, educadora, escritora, ingeniera eléctrica, informática, presidenta de una fundación. Su literatura pues trata de reflejar todo lo que es la complejidad cultural de su región. Ella es de Karnataka, una región al sur de la India, y el cuento que seleccionamos es, pues, autorreferencial, ¿no? ¿Cómo le enseñé a leer a mi abuela? Es una joven, como de 11, 12 años, que le enseña a leer a su abuela, que ya es mayor, porque la abuela quiere leer novelas, pero cuando no está su nieta, pues no tiene acceso a esta literatura, ¿no? Porque no sabe leer ni escribir. Entonces, ¿cuáles son los temas? El valor de la educación a cualquier edad, los lazos generacionales, el empoderamiento a través de la alfabetización y la ruptura del ciclo de dependencia. Tiene un estilo directo y conmovedor, con conexiones emocionales. Y en realidad es una narrativa accesible en un inglés coloquial que refleja el habla cotidiana. Como ejemplo tenemos esta cita, este es el cierre del cuento, donde la abuela dice, estoy tocando los pies de una maestra, no de mi nieta, una profesora que me enseñó tan bien, con tanto cariño, que puedo leer cualquier novela con confianza en tan poco tiempo. Ahora soy independiente. Es mi deber respetar a un profesor. ¿No está escrito en nuestras escrituras que un maestro debe ser respetado independientemente del género y la edad? Le devolví el namaskara tocándole los pies y le di un regalo a mi primera alumna. Lo abrió y leyó de inmediato el título Kashi Yatre de Triveni y el nombre del editor. Supe entonces que mi alumna había aprobado con una nota sobresaliente. La segunda lectura, la segunda opción de lectura es de Chimamanda Ngozi Adichie, escritora nigeriana. Es una voz influyente actual en la literatura actual por su perspectiva feminista postcolonial. Ella además tiene maestría en escritura creativa y estudios africanos y maneja los temas de la identidad, el feminismo y la complejidad de los roles de género. Es famosa por novelas que han obtenido premios como Half of a Yellow Sun o la charla TED de Todos deberíamos ser feministas, que ha tenido influencia a nivel mundial. Esta, en este caso se trata de una conferencia que después se publicó como ensayo, en donde se discuten las desigualdades de género, las expectativas culturales y la urgente necesidad de un cambio social, ¿no? Entonces, ella habla en un contexto africano, particularmente de su país, Nigeria, pero también aborda la ruptura de estereotipos con un estilo elocuente, personal y persuasivo, que combina la narración con la retórica y el humor y hace accesibles conceptos sociopolíticos sin perder el impacto emocional. Una cita de cómo ella define el feminismo es esta, ¿no? Es un hombre o una mujer que dice, sí, hay un problema con el género como se concibe hoy y debemos arreglarlo, debemos mejorar. Mujeres y hombres debemos mejorar. La tercera opción que se les brinda en esta unidad es Phoebe Barr, una escritora contemporánea y activista ambiental de Boston, Massachusetts. Su obra se ha publicado en varios medios, incluyendo medios digitales. Esta es como otra forma de producir literatura. Y escribe desde su experiencia como persona vinculada a las comunidades LGBTQ+. En sus escritos ella habla de identidad, comunidad y una lucha personal. En este caso se elige el cuento Found Family o Familia Elegida, donde se explora la identidad LGBTQ+, la amistad y los desafíos de la aceptación y la autoexpresión. Se centra en la reconexión, la vulnerabilidad y la forma de afrontar las presiones sociales en un pueblo pequeño. Su estilo es íntimo, vívido, coloquial, nos habla de la experiencia queer,
tiene un inglés contemporáneo con referencias culturales para la gente de la comunidad, pero también para quienes no forman parte de esta comunidad. Por ejemplo, se refiere a las novelas Heartstopper o la canción de Gloria Gaynor, I Will Survive, que son referentes conocidos para la mayoría del público. Aquí les traigo como ejemplo, digamos, de su estilo y de su temática, el cierre del cuento, donde están dos personajes bailando en un antro, y entonces al final se van a besar estas dos personas, y nos dice Bar, ¿cómo cuento el final? Porque he estado diciendo él por Oli y me he llamado chica. Y claro, así es como siempre nos habíamos entendido. Desde aquella noche entre nosotros todo se ha vuelto más confuso, más difícil de descifrar. Entonces, ¿qué digo? ¿Digo que él me besó? ¿Debería decir que ella me besó? ¿Digo Oli y Adi o nos pongo uno de los 12 nombres diferentes que probamos en los 4 años siguientes? ¿Digo que la chica se quedó con el chico o el chico se quedó con la chica? No. Si hay algo de lo que estoy segura es que no encajamos en ese tipo de historia. Lo mejor es decir justo esto. Nos besamos, tranquila y lentamente en medio de la pista de baile, con el sonido de I want to dance with somebody, nada más ni nada menos. Ahora, con estas tres opciones, cada persona en el grupo puede elegir lo que quiere leer y escribe un ensayo al respecto. La estructura, obviamente, pues se dan ciertas reglas, se da una lista de cotejo, pero el tema es libre. Y en este sentido, por ejemplo, nosotros pudimos observar que para el alumnado el inglés no fue un problema. Este es un tema que se discute expresamente porque son de la carrera de enseñanza de inglés y nos encontramos con que, por ejemplo, la obra de Sida Murti, este cuento sobre la nieta que enseña a leer a su abuela, les pareció que tenía un inglés comprensible, salvo algunos términos culturales indios, o sea, la ubicación de una fecha en la fiesta, o esta palabra namaskar, namaskara, que es el saludo de inclinarse y tocar los pies de la persona. Pero fuera de eso, la historia, los valores, la relación con la educación fue perfectamente clara para el grupo, ¿no? ¿Qué es lo que ellos obtienen? ¿Qué es lo que nos comentaron? Fue muy interesante esta reflexión muy personal, muy íntima que pudieron compartir acerca del valor de la educación, la relación intergeneracional y además el aprecio por la docencia. Ellos dijeron que bien que nosotros podemos tener esta oportunidad de ser docentes y de hacer que la gente se vuelva independiente a través de la lectura y la escritura. En el caso del ensayo de Chimamanda Ngozi Adichie, los comentarios fueron acerca de, pues, que no había mayor problema para comprender la obra en inglés, salvo nombres propios, lugares de Nigeria, pero en general el contexto era muy claro, ¿no? ¿Qué es lo que ellos valoraron de esta lectura? Pues el feminismo en colaboración entre géneros y la liberación de estereotipos. Entonces, es una obra que discute el feminismo, pero no es como de confrontación. Ella está invitando a que tanto hombres como mujeres participen en una nueva construcción de justicia entre géneros, ¿no? Y la liberación de estereotipos en cualquier parte. En el caso de Phoebe Barr, nos damos cuenta de que tiene un inglés estadounidense con expresiones LGBTQ+, y un estilo informal, pero sin mayor problema. Tal vez para el alumnado fue familiar por canciones, por películas, por los medios que ellos están acostumbrados a consumir y con referencias culturales conocidas de música y literatura. En cuanto a su respuesta, por ejemplo, sí hubo gente que tuvo la posibilidad y tuvo el deseo de comparar esa experiencia de autorreconocimiento con su propia experiencia. Y lo pudo comentar y dijo, en esto me parece que sí el cuento es acertado, esto fue diferente. Algunas personas dijeron, a mí me pasó esto o aquello.
pero en un ambiente muy seguro y muy respetuoso, ¿no? Y sobre todo también otros alumnos comentaron acerca de este sentido de comunidad de la familia elegida y compararon esta experiencia con su vivencia en la universidad, ¿no? Con el grupo de estudiantes con el que suelen trabajar cada semestre. Como conclusiones, pues la invitación es que abramos más la puerta a esta interculturalidad crítica, que no sea solo, digamos, con las visiones hegemónicas o tradicionales, sino que haya una inclusión de más voces, un reconocimiento y aceptación de las diferencias desde el respeto, ¿no? Eh, Considero, como lo mencioné al principio, que la literatura nos brinda esta posibilidad de plantear lugares de discusión de una manera que tenemos como cierta distancia porque es el texto, pero a la vez nos permite identificarnos y desarrollar esta empatía, ¿no? Podemos traer a la clase un inglés global, podemos incluir más autoras y permitir la expresión personal del alumnado con respecto a las obras, ¿no? No hay nada peor para matar el interés por la lectura y por la discusión que cuando un profesor les dice es que esta es la única forma de interpretar correctamente lo que estamos leyendo. Hay que dejar también que pues las personas en el grupo compartan sus opiniones y sus experiencias en algún punto, ¿no? Ahora, pues estas tres autoras, Murty, Adichie y Bar, son solamente tres ejemplos de cómo se puede hablar de la cultura, de la edad, del género y de muchas otras problemáticas desde el corazón. O sea, estas obras no hablan acerca del conflicto, de la lucha, de muerte, de guerra, pero nos permiten hacer una reflexión también que se vuelve muy interesante, muy rica y muy respetuosa en el salón de clase, ¿sí? Aquí tenemos las referencias de las obras y videos, referencias de los documentos y pues dos artículos de ejemplo de esta teoría. Y finalmente, pues les agradezco su atención. Muchísimas gracias, maestra Consuelo, por esta exposición tan práctica realmente de cómo se puede trabajar la alfabetización académica también desde la perspectiva de género. Y bueno, tenemos una primera pregunta, no sé si va a haber alguna otra. El doctor Jafred Espinosa le pregunta, ¿qué tanto considera que este ejercicio de interculturalidad crítica e identitaria se refleja en el desempeño docente de los futuros profesores de inglés? Y agrega, ojalá hubiéramos tenido esta aproximación en su tiempo formativo. Pues muchas gracias. Yo creo que, bueno, me parece que aquí hay una confluencia de perspectivas. Toda esta mañana ha sido así, en donde estamos hablando de la identidad de las y los docentes, porque, por ejemplo, la maestra Alexandra mencionaba esto de profesoras bilingües que ocultan su segunda lengua, que nos recuerda mucho las lenguas originarias en México y pues cómo se olvidan, se dejan de lado por vergüenza, por temor a ser discriminados, ¿no? El doctor Francisco nos habló de la identidad del docente y yo creo que aquí es importante que como docentes en formación, nuestra comunidad ley aprenda a reconocerse, a que lo que pues somos también se va a llevar al salón de clase y que hay otras formas de presentarlo. O sea, yo no tengo que llegar y decir, ah, yo soy esto, yo pienso aquello, pero a través de los textos que compartimos con el alumnado, podemos dar espacio a esa diversidad y que se pueda hablar, que se pueda discutir. A lo mejor, bueno, sí, sin el conflicto que decía el maestro Francisco, ¿verdad? Porque yo sí estoy de acuerdo con eso. A lo mejor porque a veces decimos no vayan a acusarnos del colonialismo y del imperialismo, mejor no discutimos, mejor mediamos. Pero pues vuelvo a lo mismo, el arte, la literatura, los medios nos permiten hacer esa reflexión con cierta distancia
y a la vez es una pauta para explorar lo que somos, para poder dar nuestro punto de vista sin temor y sin ese conflicto que la generación actual teme tanto, ¿no? O sea, actualmente nuestros alumnos y alumnas dicen, yo no quiero decir mi opinión, no quiero hablar en contra de tal persona porque me da miedo la confrontación, porque no quiero discutir, no quiero pelear. Y eso pasa aquí y en Estados Unidos y en todas partes, ¿no? Entonces, este texto puede servir de pretexto para esta reflexión y este autorreconocimiento y una expresión más clara. Y yo creo que como docentes de idiomas, bueno, de cualquier cosa, pero de idiomas en particular, uno de los objetivos es expresarse uno mismo en ese otro idioma. No solo hablar de lo que es la otra cultura y comprar un boleto de tren, sino también que yo pueda explicarme a los demás a través de esa lengua. Sí, excelente. Hay esta preocupación de lo políticamente correcto, ¿no? Sí, 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 Entonces creo que sí, efectivamente los textos dan como la vía para poder hablar de temas particularmente conflictivos, sin exponerse tan directamente, ¿no? Decir, bueno, me parece que el personaje sí, piensa de este modo, hace de este modo, quizá, y exactamente, eso permite que de todos modos expresen sus ideas sin sentir que son objeto de ataque, ¿no? Que pueden ser exacto, objeto de ataque, de crítica. exacto. Porque quien, por ejemplo, quien criticó un poco la representación LGTBQ más en el cuento, no tuvo que revelar nada de su identidad. Dijo, me parece que es impreciso en esto y que es adecuado en esto, ¿no? O sea, no tienes que exhibirte o que exponerte, pero puedes dar ese punto de vista, ¿no? No sé, muy bien, no sé si alguien más quiere hacer una pregunta. Nos quedan unos minutos. ¿Alguien le quisiera o un comentario a la profesora? Bueno, pues entonces, maestra Consuelo, muchísimas gracias por lo que nos compartió en esta ocasión y, Gracias. y de todos modos esperamos, va a estar mañana también, ¿verdad? En la presentación de un libro. Ah, no, es hoy en la tarde. Hoy en la tarde. Ok, entonces, bueno, invitamos a todos los asistentes a seguir en la tarde escuchando tan interesantes aportaciones de nuestros colegas y expertos. Muchas gracias. Ah, hay una mano levantada del profesor Sí, Jafre. hola, sí, gracias, Gloria. Consuelo, bueno, como siempre, mi reconocimiento a ti y a todos los ponentes hasta ahora, extraordinarios, interesantes. Solo una pregunta, te reconozco porque en realidad es poco lo que se ha hecho al respecto de la literatura hindú y africana en el área angloparlante. O sea, siempre estamos atrapados, institucional, política, lo que quieras, mente, en Estados Unidos y en Inglaterra. Entonces, Sí, a la hora que tú estás sí. rompiendo este esquema, esta narrativa ya impuesta, imposición identitaria medio, ¿verdad? Oculta, ¿no? Ya aquí hay algo que permite a los alumnos ver más allá de lo que el libro, de lo que el programa, el contenido puede ofrecer. Entonces, en realidad, este ejercicio es necesarísimo. Yo siempre lo he dicho, el inglés está más allá de Estados Unidos y de Inglaterra. Lo siento mucho, pero lo debemos asumir. De hecho, en los mexicanos, los alumnos, ¿verdad? Generalmente tratan mucho con hindúes, con chinos, Ujú. no tanto ya con estadounidenses, menos con británicos, ni nos hacen en el mundo. ¿Qué pasa ahí? Entonces, es un excelente ejercicio, una excelente herramienta y recurso, y pues felicidades, Consuelo, no me podía ir antes de mencionar ¿verdad? Esta nota. Gracias. Sí, gracias. Pues sí, eso es un poco, yo a veces les digo que
Mi objetivo en el curso de literatura es hackear su algoritmo de lectura y hackear un poco esta visión de Estados Unidos y Gran Bretaña, ¿no? Por obvias razones que son los principales países, pero también que conozcan un poco y que sea un diálogo pues más horizontal, ¿no? Desde esta visión postcolonial que a veces está más cercana a nosotros, ¿no? Hay una pregunta de la maestra Alexandra Treder. Sí, muchas gracias por la presentación que ha sido muy interesante. No es tanto una pregunta, sino más bien una oferta. Em, Tengo una compañera en Alemania, bueno, una ex compañera que justo es especialista también en el tema de voces de África en la didáctica del alemán como lengua extranjera y trabaja con graphic novels. No sé si tiene interés en el contacto, tal vez pues Sí, pueden sí, claro generar que alguna sí. idea juntos. Ok, entonces Claro que sí, le voy a mandar. maestra. Creo que tomé el correo, pero en su ponencia, pero pues si no, a través del maestro Jafre lo consigo. Perfecto. Claro que sí, muchas gracias. También una última pregunta del maestro Cerón. Pregunta, ¿cómo decides la curaduría de textos en función del grupo o la puedes variar cada semestre? Bueno, en literatura, por ejemplo, pues sí hay algunas obras más o menos canónicas que vamos repitiendo, pues porque son como los principales ejemplos. En esta unidad procuro variar. No necesariamente en función del grupo, porque pues a veces literatura uno, pues es donde empiezo a conocerles, pero lo que busco, por ejemplo, son autores o autoras que están destacando porque recibieron algún premio, porque su obra pues se ha vuelto famosa o referencia cultural. Muchas veces también tomo en cuenta obras literarias que se mencionan en videojuegos, en películas, en series, porque igual para el alumnado ellos no conocen la literatura, pero les digo, lo bueno es que quien crea esos videojuegos y esas películas y esas series, sí lee. Entonces vamos a tomar las referencias que esas personas utilizaron y las vamos a traer al salón de clase y las leen con más motivación porque dicen, ah, sí, claro, o sea, es lo que aparece en tal videojuego, ¿no? Entonces, más o menos busco que sean obras que puedan ser cercanas a los intereses de su edad, de su contexto, y más o menos de las cosas que a estas personas, que a nuestro alumnado le agrada, ¿no? En el caso, por ejemplo, del ensayo de Adichie, la verdad es que sí es ya un referente global. Eh, Sudamurti no tiene cierta fama dentro de la India. Yo lo que les puedo decir como de conocimiento de su uso en la realidad es que tuve oportunidad de ir a la India en diciembre de 2024 y había una niña en el aeropuerto leyendo ese libro, ¿no? Entonces dije, ah, bueno, sí, es vigente y lo están leyendo el público que debe leerlo. Y de Phoebe Barr, la verdad fue un poco al azar. Debo confesar que yo estuve buscando alguna representación LGTBQ+, que no fuera tan trágica. O sea, una representación que fuera un poquito más positiva de el autorreconocimiento de esta comunidad. Entonces, buscando, este cuento apareció en una página que se llama Readsy y ellos hacen convocatorias semanales para concursos de historias y ella fue la ganadora del tema de un diálogo que ocurre en una pista de baile. Y entonces es una historia muy bonita que transcurre con su playlist y que al final, pues no tiene un cierre definitivo, pero sí deja esta apertura de decir, nos reconocemos, somos lo que somos y así está bien, ¿no? Entonces, voy buscando también diferentes materiales entre lo famoso y lo emergente